agradecer por la invitación. Siempre muy gustoso poder conversar con ustedes. Doctor Alemán, hablemos de la pirola, los casos o el caso que está en Ecuador y también de las variantes de COVID-19 que comienzan pues a salir. Normalmente es lo que debería suceder, mientras comienza a pasar el tiempo, comienza a mutar el virus. Pero ¿qué tan peligroso podría ser o qué tan preparado ya está el cuerpo del ser humano para recibir estas variantes? Mira, la pirola es una nueva subvariante de, del, del SARS-CoV, de la variante Omicron, que fue detectada ahora último en septiembre, inicialmente en los Estados Unidos. No debería de llamarnos la atención porque esta es una característica propia del virus. Ya lo hemos dicho que permanentemente viene mutando, por lo tanto no es algo nuevo, no es algo que, no es algo que debería de... Es algo frecuente que este virus va a seguir cada cierto tiempo presentando variantes, porque es una de las características que él tiene, ¿no? Lo segundo es que hay que tratar de dejar claro que es un virus que por ahora la Organización Mundial de la Salud lo ha llamado de interés, es decir, no es, si bien es cierto, puede que sea un poco más transmisible, pero no significa, o al menos hasta ahora, no parecería que tenga mayor relación con mortalidad o que sea como las variantes iniciales que predisponga a una gravedad más severa o más frecuente. Por lo tanto, es una subvariante que dentro de la vigilancia que los países tienen, probablemente ha sido detectada y que cuyos síntomas son muy parecidos a los anteriores. Probablemente en algunos casos puede que sea más frecuente el dolor de garganta, el malestar, pero son igual a cuadros autolimitados que hay que seguir manteniendo las mismas medidas de prevención para evitar su transmisibilidad, ¿no? Doctor Alemán, cuando se habla del COVID, se tiende a creer que cuando hay reinfecciones, como que el cuerpo se va mermando, se va minando, como que se van acumulando bueno, hay una percepción en ese aspecto, de que todos los síntomas van lesionando el cuerpo de a poco y que a medida que da COVID va pasando eso. Hay que tratarlo como una gripe estacional cuando una persona ya tiene sus vacunas, las completas. El hecho de que el virus va a seguirse reinfectando aquí por muchos años más y que eso tampoco es un acumulativo de daños en el cuerpo, o cómo se debe tratar la sintomatología y los efectos de las mismas. Mira, acordémonos que el COVID es un virus que recién en los últimos 3 años estamos aprendiendo y se sigue aprendiendo e investigando. Al igual que un virus respiratorio, y al ser una característica que la inmunidad que va a dejar en el ser humano es una inmunidad transitoria, por eso es de que el ser humano puede reinfectarse con diferentes variantes. Entonces, lo que probablemente la población tiene que tener claro que tú puedes reinfectarte, ¿no? Si bien es cierto, las manifestaciones clínicas son de manifestaciones respiratorias altas, uno tiene que prevenir porque con lo que este virus estamos viendo es que hay un porcentaje de la población, un 10% aproximadamente, más frecuente en mujeres, que tú puedes evolucionar o presentar algo que se llama COVID prolongado, que se presenta después de 3 meses de que una persona haya tenido COVID confirmado o sospechoso y que tenga una serie de síntomas, siquiera por un par de meses, que no hayan sido explicables por las investigaciones que uno haya realizado, ¿no? Entonces, este long COVID, que es una serie de manifestaciones clínicas, cada vez lo estamos viendo, como te decía, un porcentaje de la población se calcula que es 1 de 10 pacientes que lo presentan, que son síntomas que no es que el virus está presente, es lo que el virus dejó, es lo que deja una secuela que probablemente son trastornos del sistema nervioso central,
es lo que le llaman una niebla mental. Las personas a veces les cuesta concentrarse, se fatigan fácilmente, ¿no? Tienen problemas respiratorios, es decir, dolor de pecho, como que le falta el aire, y algo que se llama como, que también es visto en otras enfermedades infecciosas, como problemas postinfecciosos, que son los síndromes de fatiga crónica, ¿no? Por eso es que yo creo que infectarse de COVID, por más que sea un virus que causa poca mortalidad, no debería de ser, vámonos a infectar, ¿no? Porque uno no sabe si está dentro de este grupo poblacional que puedas evolucionar con un long COVID. Y esto es más frecuente en mujeres, es más frecuente en personas que han estado con un COVID grave, pero no quiere decir que alguien que haya tenido un COVID leve o moderado lo pueda tener. Por lo tanto, quienes están vacunados o quienes tienen menos enfermedades como comorbilidad son a quienes menos frecuentemente les dan. Doctor Alemán, y por ejemplo, se comenta que el síndrome de COVID largo dura entre meses y años e incluso podría ser causante de discapacidades. En ese sentido, le pregunto, ¿cuáles son las discapacidades que se han podido evaluar? Obviamente detectar no, porque aún es bastante incipiente, pero ¿cuáles son aquellas que podrían ser más comunes de que genere este COVID largo, doctor Alemán? Mira, esta es una enfermedad, podemos catalogarla como una enfermedad nueva, en donde todavía día a día estamos aprendiendo y hay cosas que están saliendo. Creo que como enfermedad discapacitante, yo no la llamaría todavía que sea la parte más frecuente. Lo que es una enfermedad reconocida, en donde hay personas que, como te decía inicialmente, la afectación de la parte nerviosa, neurológica, parecería ser que lo más frecuente son personas que tienen mucha dificultad para concentrarse en su trabajo, ¿no? Tienen fácilmente somnolencia, ¿no? Y hay más de 200 síntomas diferentes. Por lo tanto, no tiene un patrón único que tú puedas decir o puedas catalogar como que este paciente tiene un long COVID. Es probablemente un diagnóstico de descarte. Es un diagnóstico que después que tú hayas hecho una serie de exámenes para la búsqueda de enfermedades, todo es negativo y el antecedente de haber tenido previamente, o como estamos en pandemia, es que probablemente uno lo sospecha, ¿no? Pero discapacitante yo diría que no es lo más frecuente. Creo que deberíamos de tranquilizar a la comunidad, a todos los oyentes, que no es que a ti te da COVID que te vas a quedar con una discapacidad, ¿no? Está dentro de las alternativas que hay, poco probable, poco frecuente, pero que tú lo puedes presentar, ¿no? Doctor Alemán, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. No, no, es un gusto, un placer y siempre a la orden.